pasado, pero ya nos está acomodado nuestro invitado del día de hoy. A ver si yo les digo a ustedes, los que se están sumando a la radio, si lo conocen. Hoy nos acompaña Miguel Luis Bonavento, que para mí siempre fue Miguel, pero parece que también le dicen Chinchu, de Chinchulín, siempre así, así flaquito, de toda la vida. Buenos días, Miguel, y bienvenido. Buenos días y bueno, gracias por haber invitado a esta charla, digamos. A esta charla, efectivamente. Más simple. Esta charla que es, siempre buscamos a partir de la historia de nuestros vecinos contar algunos trazos de la historia de Deró. Miguel, ¿qué año naciste? ¿Qué día? Y bueno, yo el día no sé, pero que nací el 31/10 del 51. Bien, hace poquito hubo cumple. Sí. Bien. Exactamente, sí. 31 de octubre de 51, 1951. 1900, bien. Y son varios hermanos ustedes, Miguel. Y sí, nosotros somos 8 hermanos. Sí, 8 hermanos. Y en el orden, así como venís. Y en el medio casi, pues digamos que de los mayores el menor, porque somos 8, entonces está por nombrarlos. Sí, por favor. Ira, está Alicia, está Jorge, que le está hablando Miguel, y después está Marisa, está Analía, está Edith y está Vivi, que no está acá, está en Buenos Aires. Un familión. Sí, un familión. Sí. ¿Y naciste en qué casa? ¿Dónde vivías cuando eras niño? Y acá en la esquina donde está Dimeo ahora, el chico de Dimeo, o sea, digamos que en Pellegrini y Guglieri. Y Ameguino, ¿no es cierto? Sí, ahí teníamos un negocio estaba mi abuelo y mi padre. ¿Y un negocio de qué tenían? Así como si fuera comercialmente de todas las cosas. Así como si fuera un mini ABH, por decirte. Era un súper. Sí, un súper, sí, una gran variedad de cosas. Yo era muy chico, pero me acuerdo que andabas ahí repasando. Entre el mostrador O sea que te criaste un poco acá con la Plaza Guglieri, ha sido parte de tu infancia. Sí, porque da que la Plaza Guglieri la pasé nomás para mi trabajo durante más o menos 46 años. ¿No es cierto? De la niñez y en tu vida adulta también. Claro, entonces pasaba por un costado y después cuando pasé a vivir acá, después que me casé en la calle Guglieri, en diagonal la cruzaba, ¿no es cierto? Entonces sí, es una gran parte de mi vida. Miguel, ¿y te tocó hacer la primaria dónde? La primaria me tocó en la escuela 145 vieja, que era de chapa. ¿Dónde quedaba? Quedaba en la calle allá al final de la avenida Roca, enfrente donde está hoy en día la sede del Club Atlético Boca Juniors. Enfrente. Bien. Enfrente, sí. Así que ahí hiciste todos los grados, ahí, Miguel. No, ahí hice hasta tercero, ¿no es cierto? Segundo y tercero digo porque había un primero A y B, entonces segundo A y B, así. Porque ya inauguramos la nueva escuela 145, ¿no es cierto?, acá sobre la calle Paso. Claro, que conocemos como la 35. Claro, que es la escuela provincial 35 hoy en día, exactamente. Está. ¿Y qué profes tuviste? ¿Te acordás de maestras de esa época? Sí. Algunas por lo menos. Sí, María Isabel Pastore, una mujer, Bonavento, que es una tía mía que está en Buenos Aires, que tiene más de 90 años. Ah, mira. Sí. Y bueno, estaba de directora Guillermino, la directora Guillermino, vicedirectora Berridi, y después estaba la de Cesarito Cerejo, la madre también como docente. Bueno, tantas, ¿no es cierto? ¿Y compañeros de banco, hay compañeros de salón de la primaria? Sí, compañeros salieron de la primaria y unos cuantos. Tenía un chico de Orellano, un chico de Ruiz, una chica de Vicente, que le dicen de Nucha, y una chica de San, una de Torres, una chica de Rolón, que era hija del pintor, no sé si Carito Hermánica, porque no sentí nombrar, Montero,
y después más conocido Ricardo González, Cesarito Cereijo, Pepito Berridi, digamos que es hijo de la que era su directora, claro. Cesario Cereijo, Cesarito, que viene a ser hijo de una docente, claro, que nace de esa época. Miguel, y en esta escuela que era toda de chapa, ¿cómo hacían con el frío? Oh. Y claro, era muy... o el calor, porque sí, ahí... no, exactamente. Era, si bien éramos muy chicos, porque fueron 2 años o 3 que estuvimos, pero sí, era bastante amontonadito, bastante, hoy podríamos decir un poco precario, pero para esa época era una escuela y sin lugar a duda el corazoncito está puesto ahí. Obvio que sí. Eso porque... ¿Y a qué jugaba Miguel? ¿Jugaba con vecinos del barrio, con compañeros de la escuela? Casi todo era ahí, entre los mismos alumnos, no era tan abierto, digamos. Después, más adelante, sí fue más abierto. Pero casi todo era ahí, era todo gente, la mayoría eran gente, yo no sé si decirte humilde, que puede ser, sino que era chico de lo... Claro. En esos años, estamos hablando a lo mejor de 4.000, 5.000 habitantes en total, hoy teníamos cerca de 20.000. Claro. Eran calles de tierra, entonces era una cosa muy diferente. Sin lugar a duda, como un ejemplo, las personas eran palabras mayores, eran de palabras, no sé si era, que hoy no quiero decir que no sean de palabras, simplemente esa gente, como éramos menos, nos conocíamos más. Claro, seguramente. Así digo yo que puede ser. Miguel, y siendo muy chico, tu papá fallece. Sí, y eso también trastoca un poco la vida familiar. Sí, y pega, no se olvida nunca. Sí, cuando yo tenía 8 años, ya éramos la cantidad de hermanos que somos, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo de la edad mía y bueno, falleció mi padre de una ACV, digamos. Lo llevaron a La Plata, inclusive, en avión, porque antiguamente no tenía un avión en el aeropuerto. Ah, mira. Sí, y lo atendió el doctor Matera, padre, pero no alcanzó a salvarse, ¿no? Era una CB de hoy en día, prácticamente. Es así. Y después mi padre, cuando falleció, en esa época existía el administrador del hospital. Mi padre era el administrador del hospital. Me lo pasaba todo el día con él en ambulancia de un lado para el otro, porque había carreras por ahí para generar dinero para el hospital municipal. Y bueno, y siempre iba a las carreras de Luro, Andán, para que entre un dinero para la comisión del hospital. Claro, para colaborar, para ¿no? colaborar, sí. Sí. Así que, ¿y tu mamá qué se dedicaba, Miguel? Exclusivamente a la casa. Bueno, igual con esa... claro, eran éramos muchos, 8 hermanos. Claro, había que hacerse cargo de ese familión. Sí. Así que bueno, fallece tu papá, eso también, como decíamos. Y ahí nos pega, nos sucede un cambio. Yo era muy chico, por supuesto, pero en la medida que ya tenía los 9 años, uno ya tenía conocimiento. Y aparte antes los niños, ¿no? Como que se hacían adultos, por las circunstancias era un clima de época, claro, ¿no? Pero era mucho antes también lo que ve uno en la actualidad. Claro. Miguel, ¿terminás la primaria? Sí. Y había que empezar el secundario. Y vos tomaste otros rumbos. Sí, ahí tomé otro rumbo porque yo, como quedamos un poquito desamparados, digamos, porque claro, nos estaba adoptando el padre. La madre se hace cargo del resto de la familia, una madraza. ¿Se llamaban cómo ellos? Y mi padre se llamaba Domingo Bonavento y mi madre Esther Elena Mayeró. Y bueno, había que trabajar. Pero te desconcentré con esto. Ibas a empezar el secundario y ahí toman la decisión de ir. Sí, yo cuando iba a empezar el secundario no empecé el secundario. Yo trabajaba en una carpintería, salía de la primaria y hacía unas changuitas en la carpintería de Tavares. Lo que era la vuelta de tu casa. Claro, y bueno, y me quedé ahí, estuve con ellos unos años, 2 o 3 años, y llegó la edad de que se terminaba la primaria. Y me dice en ese momento de esta familia, ¿no querés ir a estudiar? Y le digo, sí,
Dije, sí, yo de por sí era medio para avanzar yo, una persona. Y él me dice, mira, hay una escuela acá, en 25 de mayo más o menos, dice, la escuela de Valdés, que es agrícola ganadera. Y yo le dije, sí, sí, no hay problema, lo único que me afligía era la parte económica, precisamente porque precisábamos. Claro. No, pero no cobran nada ahí. Entonces, bueno, probé, y bueno, probé, pero entré, digamos, directamente con otros chicos de acá, de Deró, y me fui a la escuela Inchausti de Valdés, que dependía de la Universidad Nacional de La Plata, donde el título que tenía era técnico agrario o perito ganadero. ¿Qué significaba eso? Perito ganadero para el que estudiaba veterinaria y agrario para el que sea ingeniero agrónomo. Así era la situación. Miguel, y te vas a 3 años. dijiste que estuviste con otros compañeros de acá de Deró. ¿Con quién hiciste o con quién viajabas en Sí, esa época? y en esa época con Oreste Hernández, Rodolfo Oreste Hernández, o sea, digamos el papá del Carna, que conocen Claro. ustedes. Y también con Morales, el padre del chico que vende al lado del Club Independiente cosas de celulares. Ah, sí, 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 sí. también. En esa época había estado Totín Lanzoni estudiando ahí, Ah, mira. que era una persona más conocida. Y también después que yo me vine estudió Luis Busata, también ahí. Pero compañero era Rodolfo Oreste Hernández, Manuel Alberto Regalado, que es el veterinario, y en este momento me puede quedar alguno. ¿Y cómo era? ¿Cómo iban allá y se quedaban todas las Sí, semanas? ¿Y sí, venían sí. todos los fines de semana o no era tan seguido No las tan venidas? así porque por ahí nos tocaba guardia, porque era una escuela gratuita, ¿no es cierto? Que lo debe de ser hoy en día, porque yo cuando fui, que me dieron unos diplomas por los 50 años, siempre tenemos relación. Y esa escuela, como sea, a la mañana estudiábamos, un ejemplo, con profesores, todos eran profesores, ingenieros agrónomos, profesores de geografía, lo que sea. Y a la tarde practicábamos. ¿Qué quería decir esto? Era una escuela con 5.000 hectáreas de campo. Entonces todo lo que se producía, nosotros por eso no pagábamos nada. Todo lo Claro, se aprovechábamos. sustentaba con eso. Con eso. Y además iba mucho, como era tan grande, mucha de esa mercadería, digamos, que fabricábamos o sacábamos, ya sea fruta o lo que sea, iba para el comedor universitario que había en La Plata. Entonces, ahí más o menos ¿Iban por ahí? la función trabajábamos, estaba muy bien organizado. Claro, obvio que sí. ¿No? Porque no cobraban, pero trabajábamos y practicábamos. O sea que si hablábamos de lechería, íbamos y al tambo o sea, aprender todas las actividades del tambo, claro. Sí, sí, era así. Iba a la carpintería, estaba apicultura, trabajar con las abejas, y bueno, teoría y práctica. Miguel, ¿y había tren hasta ese lugar? Estaba el tren local que venía todos los días, que llegaba acá y se limpiaba el tren ese y se volvía de nuevo hasta era Ferrocarril General Roca. Está. Entonces nosotros siempre teníamos, como se nos llevaban en camión de la escuela del campo a las 10 de la noche, porque a las 11 pasaba el y tren. Habría, me imagino yo, también más estudiantes que iban parando en otras estaciones. Sí, sería claro, realmente... Inclusive el guarda, uno de los guardas, el hijo estudiaba con nosotros, Fontanillas de acá, de Bolívar, ¿no es cierto? Pero había uno de una pilleta, también había de Pirobano, los chufos, muchos, todos venían bajando. Acá los últimos los de Deró porque paraban, limpiaban y volvía el tren, regresaba. Sí, el tren fue una gran salvación nuestra. Y sí, para poder llegar, para todo. Claro que sí, sin ningún lugar a dudas, sí. Miguel, y bueno, estás acá en la escuela de Inchausti. Sí, Inchausti. Inchausti. María Cruz y Manuel Inchausti. Bien. Que la donaron, por eso se llama así. Perfecto. Y cuando terminás, sí, había que trabajar. Exactamente. Se venía la parte más fea. Exactamente. Yo tenía, sin lugar a duda, mi corazoncito estaba un poco con el campo. Entonces empecé a poner colmenas. Trabajaba en la carpintería, hacía los cajones para las colmenas en la carpintería de Tavares.
¿Tavares cómo era el nombre? Juan Carlos Tavares. ¿Y el nombre de la señora? María García. María García, sí. Suplantó un poquitito un vacío que tenía uno, ¿no es cierto?, del padre, bueno, trabajando con él. Y un día, yo digo, yo trabajando de carpintero no me encontraba. Claro, al haberme mandado a estudiar, es un cambio muy grande. Claro. Se empiezan a conocer otras cosas. Y bueno, y me dio una mano grande, en la mente por lo menos. Por supuesto, obvio que la educación es eso, ¿no? Que nos abre otros mundos. Nos abre otra cosa. Y me dice, ¿ibas a seguir trabajando? Me decía Carlos. Le digo, no, sí, Carlos, pero no en esto. Yo ya veía la cosa de otra manera. Ya había pedido trabajo en algunas estancias, me habían ofrecido algo. Y nosotros pasamos a vivir acá enfrente, a Edén hoy en día, ¿no es cierto? Y me levanto una mañana y vi una cantidad de chicos que estaban haciendo cola y precisaban un administrativo. O sea, había salido en los diarios, yo no le había dado bolilla en esa época, estaba en Marcha y La Palabra. Sí. Entonces era el contrapunto que tenían esos. Claro, pero ponían, se precisa auxiliar administrativo, en fin. Y bueno, y me volví, cuando iba para la carpintería, me bañé y me presenté en la cola. Y fui con todos los que ve ahí en la cola a dar examen. Y resulta que muchas veces uno no solo lo busca, sino que por ahí está un factor suerte, digo yo, un poquito de suerte. Nos toman examen y bueno, yo me fui a trabajar a la carpintería. Al otro día en la carpintería aparece uno de la comisión de... Claro, porque en ese momento la energía eléctrica la proveía entonces una cooperativa. En ese momento estaba intervenida justito. Estaba en el gobierno Luis Copí, se había intervenido y se llamaba Ente Descentralizado Municipal Servicio Eléctrico de Deró. Como que intervino a la cooperativa. Yo más o menos la idea que tengo, porque era cuando recién entraba. Y el intendente quería sacársela. ¿Por qué? Porque dice, yo no soy en estas condiciones para controlar esto. La energía no es lo mío. Entonces, ahí entré yo en servicio eléctrico, ¿no es cierto? Trabajar. Y estaba de gerente Eduardo Luis Bellini, y estaba de jefe administrativo Pastor Merlo, Domingo Pastor Merlo, Alejandro. Y estaba la generación. Yo que digo la generación, generaban la energía. La energía en esa época había energía corriente continua. Muchas, insisto que era muy chiquito Dró, insisto de que las cachas de tierra había, cuántas casas pero se les proveía. Bueno, entonces lo que me quedó grabado a mí, trabajábamos antes que me tocara el servicio militar, estuve 2 años trabajando, y cuando hacíamos la planilla, ¿no es cierto? ¿Qué puedo acordarme de eso? Decía yo. Cuando hacíamos la planilla con María Larroca, que entró a trabajar también, una planilla de más o menos 1.600 clientes. Entonces yo me tomé un trabajo, digo, pucha, en esa época vendría a ser un barrio de la Beironda. Claro, y estamos hablando, ¿qué año era ese año? ¿En qué año fue? Y yo entré a trabajar el 26 de enero del 70. Bien. Por el examen, sí. ¿Cómo entré? No sé si vale contarlo por la moneda, porque a la carpintería me fueron a buscar al otro día porque había quedado en el examen. Yo me largué y bueno, salió. Y bueno, hicimos un examen de nuevo y la otra persona era Daniel Marchesi. Empatamos de nuevo, tiramos la moneda, la tiró Daniel Marchesi y salí yo. Entonces quedé trabajando ahí ya. Y el gerente dice, bueno, los dos son buenos, en el año voy a precisar al otro. Y bueno, las cosas se dieron así, lo tuve que ir a buscar a Daniel. Y estaba en Ángel Martín y compañía frente a la estación de servicio Shell. Y dice, no, ya estoy trabajando acá. Pero bueno, se dieron así, digamos, el ingreso mío al trabajo ahí en servicio eléctrico. Bien, ¿y se provincializa cuándo, Miguel? Y en el 74, en el año 74, 1974,
la toma DEVA, la provincia, quiere decir Dirección y Energía de la Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? La toma DEVA. Y ya fueron cambiando las cosas, pero había mucha gente, éramos como 20 y pico empleados, porque se generaban, las máquinas funcionaban, entonces era 24 horas continuo el trabajo, y eran guardias de 6 horas, por eso esa cantidad de gente. Pero requería la forma en que cómo se proveía, trabajo, claro. Hasta que vino más adelante el sistema interconectado y hubo que empezar a acomodar a la gente, algunos fue a administración, algunos se fue jubilando. Y bueno, cuando yo, en la administración pasaron algunos, así también, como Bustos, un ejemplo, estaba en la administración para repartir boletas y todas esas cosas, en fin. Y siempre estuvo en el mismo lugar, entonces. Siempre estuvo en el mismo lugar, siempre estuvo en el mismo lugar. Sí, siempre estuvo en el mismo lugar y después tuvimos unos grandes cambios porque estuvo DEVA y después vino ESEVA, la vuelven a cambiar de nombre, Empresa Social de la Energía de la Provincia de Buenos Aires. Todos ya entrábamos en la provincia, ya no era servicio eléctrico, nada que ver, nada local casi, ya mandaba a la provincia todas las cosas. ¿Y eso en qué año fue, te acordás? ¿ESEVA? En el 74 fue DEVA y ESEVA fue poco tiempo, no me acuerdo, por poquitos años pasaron, sí. Años, sí. Bien. ¿Y vos todavía vivías ahí enfrente para trabajar? Yo vivía enfrente, pero a los 2 años me toca el servicio militar. Yo decía, si saco número bajo me salvo. Y como éramos tanto de familia, yo digo, pucha, ¿cómo voy a dejar de ayudarle a mi madre? Bueno, ¿y qué sucede? Me tocó el servicio militar en 1902, la Marina, ya eran 2 años. Dentro de todas las cosas que uno puede pensar que le tocan, también un cachito de suerte en algunas otras, ¿no es cierto? Porque como tirar la moneda para que yo entre, voy a hacer el servicio militar y ponen la ley donde la Marina, en vez de ser 2 años, 1 año. Entonces yo digo, pero voy a dejar de ayudar en mi casa. Entonces ahí empezó a hacerme ruido un poquito. Pero a los 2 meses de hacer el servicio militar, que no te podían, digamos, sacar del trabajo porque por la ley lo permitía, te guardaban el trabajo. Te guardaban el puesto, claro. Claro, el puesto. Y me llaman ahí justito, yo estaba enfrente, me llaman un día, Miguel, dice, cuando no me voy el lunes, me estoy viniendo de Viena, porque lo hice en Azopardo, acá en Azul, a la Marina, en una base que hay de Marina ahí en Azul. Y me dice, vas a cobrar medio sueldo. ¿Cómo medio sueldo? Sí, dice, porque por ley te corresponde y estás afiliado a los Fuerza, ni hablar. Yo, servicio militar, cobrando medio sueldo, le ayudaba a mi madre. Claro. Lo primero que fue parar un televisor para mi madre. ¿Siempre fueron una familia unida, Miguel? Una familia unida siempre fue. Sí, a pesar de tener tropezones muy chicos, la verdad que hoy en día uno se pone a pensar y una gran familia, sí, sobre todo. Y me habías contado también cómo ayudaste a tu mamá para comprar la casa. Ah, claro, sí. Todo se dio. Yo siempre defiendo un poquito a la gente de antes. No con esto quiero decir que los de ahora sean distintos. Simplemente éramos menos. Nos conocíamos más por ser menos, ¿no es cierto? Y éramos nos conocíamos todos. En ese momento un tío que era Abel Malleró, tenía un negocio comercial, que en esa época ya era Malleró y Borges, y no le fue bien, y esa casa donde vivíamos era de él, entonces la tenía que vender. ¿Qué es lo que le digo a mi hermana mayor y a mi hermano Jorge, que trabajaba en la tienda de Galvez? Y bueno, acá tenemos que salir de acá, tenemos que tratar de buscar la posibilidad de comprar algo. Bueno, yo fui a la carpintería, después salía del trabajo de EDEN, hoy en día EDEN, pero y me fui a la carpintería a trabajar a la tarde y me fui a lo de Balseta. Le digo, Carlos, voy a salir. Entonces, me fui a lo de Balseta, que era el padre de Reportito,
y no estaba. Y por ahí me dice el secretario, que era como el negro Cortúa en esa época, me dice, ¿qué andas haciendo? Y dice, no, andaba para averiguar por una casa, sí. Bueno, sé que había andado averiguando a X personas, ¿no es cierto?, que estaban muy bien económicamente, y yo digo, acá se me va a poner brava la cosa, no creo. Y me dice, mira, Miguel, no estaba Z, pero cuando venga, yo le digo, ¿estuviste vos? A ver, algo así, por ahí, por lo menos hay otra cosa. Al otro día me va a buscar a la carpintería. Y el que Carlos dice, ¿qué estás haciendo? Me dice que viene Balseta con el toscano, fumando acá y llamando, che, el pibe de Bonavento, que esto y lo otro. Y dice, mandalo para la oficina. La oficina es donde está Donde ahora. está Robertito, en el Bien. mismo lugar, exactamente lo mismo. Y bueno, y fui allá y cuando estaba con el negro de nuevo, esperá que va a venir Robertito y quiere hablar con vos. Ahí se venía. Y bueno, era muy jovencito yo. Y le dije, la verdad, le digo, mirá, mire, don Ruperto, acá yo preciso estas situaciones que le voy a plantear, es esto, así, así, hicimos una vivienda. Y el viejo era gritón, dice, yo era amigo de tu padre, dice. Bueno, ahí ya dentro mío hizo algo de ruido, yo digo, Bueno, hay un puntito a favor. Un puntito a favor. Y me dice, sí, dice, así que capaz que vamos a hacer negocio, Miguel. Vos decime, pibe, cómo hay que pagar, yo te voy a cobrar la comisión como a todo el mundo. Le digo, no se haga ningún problema, solo que preciso cuotas. Y efectivamente, agarra y lo llama al secretario, que era el negro Cortúa, y dice, traeme un talonario de recibo. Y digo, bueno, tengo que mandar la casa. Pero vos, la casa va a ser tuya porque yo era amigo de tu padre. Y si yo lo conocía a tu padre, por eso digo que el factor, un poquitito de suerte, también ha jugado en alguna cosa. Y me da todo por documento, a pagar por mes, lo que yo podía, porque yo digo, yo gano tanto, más o menos, bueno, ¿cuánto que pagar? Bueno, le pongo un año más, sin ningún problema, si sea 2 años más. Yo lo que puedo pagar ahora, que se lo voy a pagar. Y así nos armamos de una casita que es la que está mi hermana Ida viviendo hoy, acá en la calle Sarmiento. Ni hablar, porque ya le dábamos la casa al tío que la precisaba y pasamos a vivir todos ahí, en una pieza todo amontonado. Pero la casa se logró, se arregló, las cosas empezaron a cambiar. Que esto, ¿no? De cómo que eso también ha cambiado, Miguel, ¿no? Como todas las familias, todos ayudaban. Quizás esos que eran, o porque eran muchos, no sé a qué se debía, pero antes también pasaba, no solo con tu familia, sino que eso también lo podíamos ver en otras familias. En otras familias, sí, no. Ni hablar el día más adelante, pero ya teniendo 26, 27 años, llamarme el gerente del banco para darme un crédito. Y no sé si vos conociste a Pedro Pochintesta. No, ahí enfrente a donde está ahora la Chapa, sí. O sea, enfrente de la Plaza San Martín. Bueno, ahí estuvo la heladería ¿cómo es? La heladería de Bambino. Eso también, eso capaz que te acordás. Sí. Bueno, ahí estaba Pedro Pochintesta con un bar. Nosotros, ya cuando andábamos cerca de los 28 años por ahí, íbamos siempre a tomar algo, un whisky o alguna cosa. Y nos apreciaba un grupo de 4 o 5 amigos que tenía, que entre ellos estaban los Forte, Luis Busata, bueno, unos cuantos más. Y a veces nos íbamos y no le pagábamos porque después volvíamos. Claro. ¿No es cierto? Tenía cuenta. Claro. Pero siempre charlábamos con él y un día fui yo con un Jeep, porque tenía una camionetita linda, pero el Jeep que tenía era muy, muy viejo para las colmenas y yo me había agrandado un poquitito con las colmenas para los campos un poquitito más distantes. Y bueno, quedó así. Y ese sí, dice el viejo, porque era así, Pedro era así. Y le digo, no, le digo, es mío, le digo, y la camioneta no la tuve que vender, le digo, pero ya vamos a comprar otra. Pero yo y Pedro la cambiaba casi todos los años, Flamante, una ranchero. Y efectivamente, me dice, lástima, pibe, porque ¿sabe qué? Uno de ustedes me lo paga, yo lo conozco. Pero tengo con una persona de campo que va a vender el cereal
Y bueno, dice, cuando venga ya la tengo comprometida. Si no te lo hubiera faltado, pero quedó así. Pasaron unos meses, me van a buscar al servicio eléctrico por Pedro Pochiteta. ¿Y qué anda haciendo? Pibe, ahí tenés la camioneta. ¿Qué camioneta, Pedro? Y si la camioneta no precisa una camioneta para las abejas, para las colmenas, y yo le digo, no, Pedro, eso me queda grandísimo y tengo que vender, sí, anda a buscar la camioneta. Después vamos a arreglar cómo la vas a pagar. Por eso, esas cosas que le pasan a uno. Y efectivamente, y no obstante eso, él tenía el comercio, trabajaba mucho, tenía una carpeta bastante cubierta ya, en una carpeta, digamos, ¿viste? Para que te den el crédito Claro. del banco. Habrá pasado 2 semanas y me llama el gerente del Banco Provincia. No sé si no era Troya en ese momento. Y yo le pregunto, ¿qué brillaba? Pensé que me hablaba por la energía. Por algo, claro, por algo del la servicio. empresa. No, dice, dése una vuelta por acá, dice, porque usted le compró una camioneta a Pedro, ¿sí? Sí, yo sí, bueno, vamos a charlar. Dice, venga a verme después de las 3. Bueno, lo fui a ver. Y cuando voy, dice, si usted no está trabajando bien ahí en la empresa, sí, y no tiene colmenas también, le hacemos una carpeta para las colmenas, como que compra maquinaria, y un crédito personal le damos y déjele la carpeta con más espacio para Pedro. Y la compró usted la camioneta y ya está listo. Todo así. No lo puedo creer, pero es así las cosas. Pero era muy chico, también esas cosas. Sí, igual, pero bueno, el Pero valor de la gente, palabra también era no, muy por eso importante, la eso que palabra vos era importante. decías, Sí, eso sí es algo que ha cambiado. Por supuesto que hay gente con palabra, por supuesto que la hay, Hoy también, ¿no? pero en esa época, y también había una economía con una cierta estabilidad, que también se podía hacer esto de las cuotas, había alguna otra cosa. Empecé con 40.000 pesos y terminé pagando 40.000 pesos, 41. Por eso. Esas cosas también ayudaban una barbaridad. a todo eso. A todo eso. Hoy en día no pueden comprar la puerta de entrada, es un desastre. Miguel, ¿y en qué año te casás? Yo me casé en el año, Ay, el que no te mismo día pongo- de mi cumpleaños. Ah, mira. El mismo día de mi cumpleaños, el 31 del 87. ¿Y qué edad tenías, Miguel? Y yo tenía 36 años. Ya eras grande, Sí, papá. ya. Y porque lo que pasa es que cuando empecé a andar un poco mejor, andaba un poco más tranquilo y le gustaba a uno también salir y todas esas cosas. Pero sí, en el 87. Sí. 87, y te casás con... Liliana Temigliosi. Y tienen 3 hijos. 3 hijos. Sí, sí. Yo tengo un hijo de soltero también. Está. Sí. Son 4 hijos. 4 hijos, bien, bien. Sí, 2 varones y 2 mujeres. Bueno, prolijo ha sido. Ha sido prolijo. Así que esto de la empresa, no te pregunté, porque contamos de la cooperativa, contamos de DEVA, se pasa el SEBA. Y se viene la privatización. ¿Y eso en qué año fue? Y la privatización ¿Fue en qué año? 97. 97. Creo que estaba Menem en el gobierno. Exacto, la En presidencia. 97, en la presidencia estaba el... sí. ¿Y ese haber sido también un cambio como un cimbronazo fuerte en la empresa o no? Fue un cimbronazo fuerte. Sí, porque hacen un arreglo con un poco el gremio y el gobierno de la provincia, que al comprarlo los norteamericanos, porque era una empresa norteamericana, ¿qué sucede? Por razones de edad sacaron gente. Eso un poco me quedó un poquitito adentro, medio, porque pegué en el palo, yo porque era más joven, pero lo que tenían 49 años ya de ahí no querían a nadie. Eso era, o sea que si la empresa la tenían en toda la provincia, con 5.000 empleados, eso la querían, por decirte, con 2.500. No me acuerdo la cifra exacta, pero una proporción para tener una idea. Creo que la querían con 4.000 empleados. Los demás la compraban en esa condición. La vendieron, hicieron un arreglo, pero las personas, había muchos empleados buenos, tuvieron que salir. ¿Te acordás de alguien que haya tenido que salir en esa época? Jorgito Bota uno. Domingo Alejandro Pastormano, que ya no tenemos. Sí.
unos cuantos, en este momento, Bota, Pastor Melo, Ciro Machía, no, mucha gente. Claro, sí, me imagino que, no, aparte de una edad, ¿no? Que uno se queda, un trabajo que espera que tenerlo toda la vida, ¿no? Claro, Y de sí, pronto sí. quedarse sin... Sí, no, ellos no querían gente. Y las empresas son frías, las empresas. No, sí, por supuesto, no les importa si se conocen, ni el esfuerzo que hiciste ahí, ni todo lo que dejaste, ni el tiempo. No, sí, ellos son números. Son números. Sí. No faltaba nada en ese momento. Porque claro, tenían todo, económicamente no tenían problemas. Claro. Miguel, contábamos recién que cuando entraste en eso que ya no era más cooperativa, sino que era ese ente que había intervenido, municipal. Que más o menos había 1.700 conexiones, usuarios. Sí. ¿Y te jubilaste en qué año? Y yo me jubilé en el 2016. 2016. ¿Y en ese momento cuántos usuarios tenía? Y en ese momento... Más o menos. 6.000 más o menos. Sí, como había crecido, sí, ¿no? Entonces queríamos retomar eso de los 1.700 sí, a los 6.000 usuarios. Ya que estuve 46 años, claro. Conocí todo. Cómo fue creciendo y también cómo seguramente fue cambiando la actividad. Esto que contabas primero de la energía continua, después cómo se pasa. Más alternada, sí, ¿no? Inclusive hasta nos pusieron computadora, un montón de cosas. Todo eso en papel, virome y papel, había que ayornarse, pero vos sos una persona que aparte sos como mandado, claro, por lo que nos has contado, o sea que cuando hubo que aprender con la compu, ahí fuiste. Sí, todo, sí, agarramos. Tienen un sistema muy moderno, el sistema que agarró, digamos que hoy en día es EDEN, que cuando se privatiza, se privatizó toda la provincia. Entonces el nombre que le pusieron era EDENSLAB, que quiere decir Empresa Distribuidora de Energía Norte, esta zona, Sur, la de Bahía Blanca, y LAB La Plata. Todos éramos una empresa. Compró todo. Lo que no sabía que eran capitales norteamericanos que habían marcado vos eso. Sí. Nosotros inclusive un año me tocó ir acá a Brasil, porque un año en esa época por ahí te decían, ¿quién quiere ir 2 días? Y todo pago. Y fuimos, no fui el primer año, fue María, el segundo año fue Robertito Urcuba, que le tocó el Yao Yao, y a mí me tocó Brasil. ¿Y ahí de qué eran esos encuentros que iban? Encuentros de todos los países. Todas las empresas, eran como 300 personas en esos encuentros, de distintos países. Éramos 300 personas, me pusieron el auricular para poder, claro, un traductor. Claro, un traductor. Y estaba el presidente de la empresa y nos comentaba todo la forma de trabajar que tiene la empresa. Está alto a un nivel bastante arriba. Está, sí. ¿Qué experiencia? No, sí, es una cosa increíble. Fuimos a parar al Sheraton de Brasil. Los tipos, ahí para economía no tenían problema. No, uno imagina que no los tienen ni hoy. Pero también 2x3 venían y decían, no quería $80.000 y fuera. Sí. Esto que vos decías, son frías. Algunos chicos se fueron así. 3 chicos jóvenes se fueron así, con $20.000 que le dieron a cada uno. Los agarró después el corralito y los dejó por ni hablar. Son políticas de la época, políticas que se dieron. Pero sí, es así. Bueno, Miguel, hemos pasado por varios lugares, por la primaria, que no me sale, Inchausti, me habías dicho, ¿no? Inchausti. La escuela, María Cruz y Manuel El Inchausti. Pasamos por allí, pasamos por la carpintería, por las colmenas, que también ha tenido sus altibajos, la propia economía de la miel. Lógico. ¿Te seguís dedicando a la miel? No. ¿Estás jubilado de todo? De todo, exactamente. Sí, de todo. Lo que nunca has podido dejar, veo, entre todas estas idas y vueltas de la vida, nunca dejaste el barrio Bullieri. No,
Siempre atado al barrio Guglielmi, No, la niñez, la adolescencia, sí, siempre sí, te tuvo. sí. Incluso cuando formaste una familia, cuando compraste una casa, cuando la hiciste, también Claro. acá en Sí. el barrio. Y sí, cuando andaba buscando terrenos, ya claro, yo ya era más grande para que tenía casa. Y acá donde tenemos la casa, ahora hoy en día, había un letrero que decía se vende en una máquina que era de luengo, de Pipo Luengo, no, del hermano, ¿cierto? De Carfache. Y yo veía qué lindo si se vendiera ese terreno. Lo que se vendía era el terreno. Y como yo pregunté, no, Marchetti, por un terreno que sea en el barrio. Que sea en el barrio. Y bueno, fui a los Marchetti y no conseguía. Y me dice, Miguel, vos no te preocupes, lo pagás por kilo de carne, por litros de nafta, lo que quieras. Lo que era la gente antes. Sí, sí, sí. Y bueno, y Mattioli me dice, sí, no, si este terreno lo tengo yo. Un poco Mattioli, no sé si lo conocí. Sí, sí. Tenía una inmobiliaria. Y sí, mira, si no me lo tengo vendido, pero si no me lo pagan el viernes, Miguel, tengo la otra semana que venderlo porque las personas le daban, digamos, los dueños, un tiempo, Un plazo, firmábamos, claro. no sé, un plazo. Y me fue a buscar a casa, dice, no me paga, nos paga la comisión una persona, y bueno, estaba de que iba a ser nuestro. Sí, sí, sí. Vendí un Renault 12 que tenía flamante casi. Eras medio gitano también. Sí, medio buscador. Y ahí nomás compramos y ahí tenemos la casa. O sea que todo en el barrio. Guglielmi. Toda la vida sí, en el barrio Guglielmi. En el barrio Guglielmi, sí, prácticamente sí. Bueno, Miguel, agradecerte que hayas venido a compartir, que te hayas abierto, que nos hayas contado un poco de la vida personal, sí. Para contar también cómo fue creciendo este Deró, cómo la historia de los vecinos es parte de la historia de Deró. Así que bueno, agradecerte un montón. Sí, no, por favor, agradecerte a vos que me has dado la posibilidad de expresar esto. De contar, ¿no? De contarnos, de saber. Del esfuerzo, del sacrificio. Sí. Las cosas se daban, pero también había ahí atrás un montón de esfuerzo, de sacrificio, de superación, de ayuda familiar, un montón. Sí, ahí, de todo. No tengo nada. Bueno, un saludo para Lili, gracias. Y bueno, para el resto de la familia, y gracias. Bueno, y gracias por invitarme a hacer esta nota. Bueno, hasta acá. Dale, termina por favor, Miguel. No, gracias a vos y a Aguilera también por hacer esta nota. Bueno, hasta acá nos acompañó Miguel Bonavento, vecino acá del barrio Guglielmi, en este espacio que es la historia de los vecinos, es la historia de Deró.